Semanas hablé acerca del discipulado, ¿verdad? Hablamos cómo Jesús nos dio la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Y de hacer discípulos de todas las naciones. Otra vez, de todas las naciones, ¿verdad? Y estamos en esta nación y hasta podemos ser discípulos de la otra nación en esta misma nación. O sea, más fácil no nos las puede poner, ¿verdad? Aquí tenemos la nación de África y la nación de Estados Unidos y la nación de México y la nación de Guatemala y El Salvador y de Puerto Rico y de República Dominicana y de Chile y de... ¿Qué más? Ya se nos acabó. Colombia, ¿verdad? Estamos en un lugar, Venezuela. ¡Wow! Estamos en un lugar donde podemos hacer discípulos de todas las naciones aquí mismo. Es maravilloso. ¿Sí? Así que ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos? Se los dije, son instrucciones simples. ¿Sí? Al comer yo, alimento a otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un papá o una mamá, verdad? Más que nada las mamás, ¿verdad? Pero los papás también. ¿Tienes hambre? Ok, toma, ¿verdad? De lo que como te alimento. No necesitas ir al seminario, no necesitas graduarte de un doctorado de teología para poder discipular a otros. No. Al comer, alimenta a otros. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aplicaste ahora? Ahora, compárteselo a alguien más. ¿Sí? A discípulos. Y dijimos, si tan solo discipuláramos a 2 personas, no convertidos. Convertidos es, a ver, arrodíllate, pecador, haz la oración, te vas a ir directo al infierno. Ok, muy bien. Eso no es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Sí? Pero cuando discipulamos, ¿sí? Estamos ayudando a que otros sigan a Jesús como nosotros estamos siguiendo a Jesús. Entonces, Él nos llamó a discipular y dijimos, si tú discipularas 2 personas en todo el año, una cada 6 meses o al mismo tiempo, 2 en todo el año, triplicaríamos la iglesia cada año. ¿Es cierto o no? ¿Por qué no estás haciendo lo que Jesús te dijo que hicieras? Tal vez pensábamos que era muy complicado. Tal vez no tenemos tiempo. Apenas tengo tiempo para yo ir a la iglesia. Pero es lo que Él nos mandó a hacer, es lo que es importante para su corazón. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y Él me dijo que si yo lo busco a Él, no me preocupe, que Él me añadirá todas las demás cosas. Entonces, ¿puedo hacer espacio para discipular una persona en este semestre, otra persona el próximo semestre, o 2 personas todo el año? ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Puedo alimentar a otros de lo que Dios me está alimentando a mí? Es muy simple. ¿Sí? Y no tendríamos una iglesia llena de convertidos, que es lo más padre. Tendríamos una iglesia llena de discípulos. ¿Estás ahí? Que aprenden a alimentarse a sí mismo y a seguir a Jesús por sí mismo. Los convertidos no hacen discípulos. Los discípulos hacen otros discípulos. Por eso Jesús nos dijo, haced discípulos. Ok, entonces, te quiero pintar el otro lado de esta imagen. Los discípulos son hijos. Los discípulos son hijos. ¿Okay? Mis hijos son mis primeros discípulos. Los discípulos de Jesús eran como sus hijos. Los trató como sus hijos. ¿Sabes cómo sé que los trató como sus hijos? Mira, si tú encuentras a tu hijo sacándote dinero de la bolsa, le das una regañiza. Tal vez hasta un manazo. No sé, ¿verdad? Lo castigas, lo regañas, ¿verdad? Pero no llamas a la policía, ¿o sí? No llamas a la policía, no levantas cargos en contra de él o haces una demanda, no, ¿verdad? Porque es tu hijo. Bueno, por eso sé que Jesús trató a sus hijos, a sus discípulos como hijos. Porque Jesús sabía que Judas estaba robando de la ofrenda. Jesús sabía que no está bien, pero Jesús sabía que Judas estaba robando de la ofrenda y no le dijo nada. ¿Qué cosa, no? O sea, no te estoy diciendo que robes de la ofrenda, porque no sé si me entiendes a lo que te digo. Sus discípulos eran su familia, eran sus hijos. ¿Sí?
Y Jesús vino a presentarnos, no a Dios, sino vino a presentarnos a un Padre. ¿Ok? Si tú lees los evangelios, cada vez que Jesús se refiere a Dios, habla del Padre. Habla de su Padre, y cuando le dice a los discípulos de Dios, les dice su Padre que está en los cielos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tú ves a Dios presentado en muchos nombres, muchas maneras. El Shaddai, Rafa, Elohim, Jehová, Yahweh. ¿Sí? Muchos nombres, pero nunca Padre. Y Jesús viene y nos presenta a Dios, el mismo Dios que abrió el mar, que mueve montañas, el mismo Dios que hizo todos los prodigios y señales. Y nos lo presenta como tu papá. Ah, caray. ¿Sí me entiendes? Es como si estudias la historia de una persona tremendamente rica, famosa y poderosa. ¡Wow! Sí, tal y tal es tremendo. Y después Jesús viene y te dice, ese es tu papá. ¿Verdad? Casi como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Soy tu padre. Pero este es un buen padre, ¿verdad? O sea, ¿entiendes esto? Jesús viene y nos presenta al Padre como nuestro Padre, no como su Padre solamente. ¿Por qué? Porque es el tipo de relación que quiere que tengamos con Él, la de un Padre. Jesús vino a arreglar el problema de orfandad que había en la humanidad. Y no había otra manera de hacerlo más que presentándonos a un Padre y mostrándonos el ejemplo de cómo es un padre con sus hijos. Y como Jesús vino a la tierra y Dios le dio a estos discípulos, eso fue el ejemplo de sus hijos. Y quiero que veas cómo opera un buen padre. Jesús, siendo el padre de los discípulos, quiero que veas cómo opera. Todo lo que veía al Padre hacer y todo lo que oía al Padre decir era lo que Jesús hacía y decía. ¿Sí? Tenía un buen ejemplo de un padre y mostró un buen ejemplo de un padre. ¿Por qué estoy hablando tanto de padres e hijos? Te voy a decir por qué. Porque nosotros no se supone que seamos otra iglesia o una institución o un edificio, sino que seamos una familia. Jesús nos enseñó en Mateo 6 a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y algunos de ustedes se saben de hace muchos años porque lo hacían una y otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. Pero qué curioso que así nos enseñó a orar. Dijo, y cuando le hables a Él, háblale como papá, como padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Nuestra misión en nuestra vida es traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Y si no sabemos cómo se ve en el cielo, ¿cómo sabemos que lo estamos trayendo aquí en la tierra? ¿Y sabes cómo se ve en el cielo? No se ve como una iglesia, una institución o un negocio, se ve como una familia. Por eso es que trabajamos tan duro en tratar de que las personas entren y entiendan la cultura de Palabra de Vida es una familia. ¿Sí? Iglesias hay muchas, pero aquí aprende a pertenecer a la familia. Porque en el cielo hay una familia, en el cielo no hay iglesia. En el cielo no hay iglesia, punto. Hay familia, hay mansiones y hay casas, eso sí hay. Yo creo que unas salotas grandísimas donde todos nos sentamos y platicamos y tenemos familia y comemos tacos y comemos tamales y comemos sin engordar. O sea, ¿te das cuenta que Jesús siempre iba a comer? La mayoría de las reuniones de Jesús no eran en la sinagoga o en una iglesia, muchas eran en casas de personas comiendo y partiendo pan. Y yo te pregunto, ¿a cuántas personas el año pasado invitaste a comer a tu casa? ¿A cuántas personas invitaste a comer a tu casa? Y lo dice, es que en esa iglesia nadie me habla, nadie me quiere, nadie me invita a ningún lado. ¿A cuántos has invitado tú?
¿Sabes que la Biblia habla de ser hospitalarios? ¿Por qué? Porque no se trata de que todo pase en la iglesia, se trata de lo que sucede después de la iglesia. Lo que sucede dentro de la semana. ¿Sí? Las relaciones que estás formando, que conoces. Oh, pero es que qué incómodo. ¿Y qué tal que no me caen bien? Aprendes a amar a las personas y a ver a las personas como Dios las ve. Pero si no tomamos esos riesgos, nunca vamos a saber. ¿Sí? Si no nos ponemos en esas posiciones que son vulnerables, como hablábamos, nunca vamos a poder poner nuestro amor en práctica, como amar al vecino, porque nunca invitó al vecino. ¿Sí están conmigo? Entonces, es una familia lo que hay en el cielo. Son hijos e hijas y un padre. Y mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos estas dos funciones bien básicas. Necesitamos aprender que somos hijos e hijas, pero también padres y madres. Jesús, para ser un buen padre, tuvo que continuar siempre siendo hijo. En otras palabras, cuando Jesús fue el padre espiritual de los discípulos, no dejó de ser el hijo de Dios. Continuó hablando con su papá todos los días. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Qué? ¿Sí me entiendes? Tú no puedes ser un buen papá si dejas de ser hijo de Dios. Y el problema es que muchos dejaron de ser hijos a muy temprana edad porque tal vez papá se fue de la casa o tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a los gastos de la casa a una edad muy temprana y dejaste de ser hijo. Pero necesitas aprender a ser hijo otra vez. Porque si no aprendes a ser hijo, no hay manera alguna en la que puedas ser un buen padre. Y no estamos hablando solamente de ser hijos de Dios, sino de tener padres espirituales, porque Dios nos puso para habitar en familia. ¿Sí? Qué maravilloso es cuando viene una persona espiritualmente huérfana y entran por los letreros, por la radio, por lo que sea, pero se quedan por los padres y las madres espirituales. Ni por el mensaje del pastor. Se quedan porque hay familia. Se quedan porque alguien fue, porque Enrique fue y lo abrazó y hizo y le dijo lo que su papá nunca le había dicho y nunca le había hecho. Te voy a dar unas estadísticas muy feas. Estoy advirtiendo de antemano, ¿ok? Pero después tenemos la solución y el evangelio. Entonces, para que te des cuenta, esto es de este país, ¿ok? De los Estados Unidos. En 1950, aproximadamente el 4.7% de todos los niños nacidos nacían fuera del matrimonio. ¿Okay? El 4.7% de todos los niños nacidos eran nacidos fuera del matrimonio. ¿Okay? En el 2017, para el 2017, este número incrementó por 1,700%. Hoy, el 70% de todos los niños afroamericanos nacen fuera del matrimonio. El 50% de todos los niños hispanos nacen fuera del matrimonio. Y el 39% de todos los niños anglos nacen fuera del matrimonio. Cuando empiezas a quitar los valores, la moral, la oración de las escuelas y todo esto de un país, la orfandad o los hogares sin padres terminan siendo el resultado. Todavía no acabo. Los efectos sociales de no tener un padre en casa. Y quiero decirte algo. Esto no es para que nadie sienta condenación. Si tú eres madre o padre soltera, ¿okay? El pasado está en el pasado, ¿okay? Pero necesitamos saber esto, porque si queremos resolver problemas como el tráfico humano y la pornografía y las adicciones y todo esto, necesitamos saber dónde comienza. Los efectos sociales de no tener un padre en casa son estos. El 90% de todos los encarcelados son hombres.
Y entre el 75 y el 90% de todos los encarcelados crecieron en un hogar sin un padre. El 63% de todos los suicidios de jóvenes vienen de hogares sin padre. El 90% de todos los que huyen de casa o acaban siendo homeless, desamparados en la calle sin hogar, son de hogares sin padre. El 85% de todos los niños que tienen problemas de comportamiento o desórdenes de comportamiento vienen de hogares sin padre. El 80% de todas las violaciones vienen de hogares sin padre. El 71% de todos los que no acaban la preparatoria, que renuncian a la escuela, vienen de hogares sin padres. Eso es lo que pasa cuando quitamos a los padres de la sociedad, de los hogares. La sociedad se enferma. Y si el no tener un padre en casa es un virus, todos estaríamos muertos. La gran población, ¿sí?, estaría afectada. Ahora, la solución está en Cristo. La solución está en la iglesia, y escúchame bien, porque sí, hay hogares donde los hombres fallaron tremendamente y gracias a Dios que la mamá dijo hasta aquí. Gracias a Dios. ¿Sí? Porque el abuso no acababa, porque estas o aquellas cosas. Pero para eso está la iglesia. Por eso la iglesia no necesita pastores y líderes y ancianos, necesita padres y necesita madres. ¿Sí? Y por eso es que necesitamos venir a la iglesia para encontrar padres y madres espirituales, para que cualquier huérfano que está allá afuera encuentre papás y mamás aquí. ¿Sabes qué? Hay gente que puede tener padres en hogares y no son buenos padres. Pero luego escuchas las historias de estas personas que dicen, oh, es que mi papá no pues ahí estuvo siempre, pero fue mi entrenador de fútbol. Uy, él fue como un papá para mí porque me decía esto, o hacía esto, o aquello, ¿verdad? O es que tuvo un maestro, uy, ese maestro fue como un papá para mí porque dijo esto o hizo aquello, ¿verdad? ¿Verdad? Hay cosas y hay atributos de padre que podemos ejercer sobre hijos espirituales o hijas espirituales que van a hacer un impacto en sus vidas al punto de que cuando sean grandes van a poder decir, sí, es que tal vez fue, y mira, como yo tuve un papá maravilloso, tengo un papá maravilloso, excelente, no tengo nada de qué quejarme de mi papá, ¿sí? Pero aún así, tengo padres espirituales. ¿Por qué padres? Porque hablaron cosas a mi vida que me impactaron. Pero para poder recibir de un padre, necesitas poder tener el corazón de un hijo y de una hija. Entonces la pregunta es esta: hay un bebé huérfano en una canasta afuera de tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a adoptar? ¿O vas a llamar a la policía, que alguien venga y se lo lleven aún? ¿Verdad? Y la cosa es que vivimos en una generación que no tienen padre. Si hubiera dicho madre, hubiera sido algo muy, muy grosero. Ustedes, yo sé que algunos lo están pensando, ¿verdad? Pero estamos hablando de padres, ¿sí? Y esta generación no tiene padres. Necesitamos padres en la iglesia que van a adoptar a todos los que entran por esa puerta. Tengan papá o no tengan papá. ¿Sí me entiendes? Es como una familia se ve. Discúlpenme si esto está un poco pesado hoy, pero como los hombres, muchos no vinieron al desayuno ayer, entonces, es broma. Es broma. Este es el mensaje para el día de hoy, ¿sí? Pero es la importancia de la familia, porque ustedes saben y han oído el dicho que a un niño no se le educa con simplemente los papás, sino que toma una ciudad, una aldea, ¿sí?, el educar y levantar a un niño. Entonces lo que estoy diciendo es que aquí Dios nos ha dado esa visión de ser una familia, pero no solamente para que digamos, es que es como familia y se siente muy padre. No, necesitamos padres y madres espirituales que se van a levantar a alimentar, a discipular a hijos espirituales, ¿sí?
Pero si no vienes y no los traes, no podemos hacerlo. ¿Sí me entiendes? Gracias, Carlos. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. ¿Sabes que el 51% de los niños en este país ahorita no tienen un padre en casa? Que al menos pueden decir que tienen un padre en la iglesia. Que al menos pueden decir que tienen un padre en el grupo de jóvenes. Que al menos pueden decir que tienen alguien que es como un papá. Alguien que cuando necesitan algo, saben que pueden hablarles, saben que pueden preguntarles, saben que pueden pedirles oración. ¿Podemos crear ese lugar, familia? ¿Podemos crear un lugar donde las personas se sienten libres de venir, ¿sí? Y decir, necesito ayuda? Porque hay padres y hay madres espirituales. No, déjame decirte algo, no importa la edad que tengas. No importa si tienes 80 años o más de 80 años. Necesitas poder seguir siendo hijo y poder seguir siendo hija. Porque solamente así puedes ser buen padre y puedes ser buena madre. Y la cosa es que si vamos a discipular este año, necesitamos ser padres y madres. Y necesitamos ser hijos e hijas. A veces están tan callados que me espantan. Vamos a leer Lucas capítulo 15 y versículo 11. ¿Cuántos saben qué historia es esta? La parábola del pródigo, pero a mí me gusta llamarle más la parábola del padre extravagantemente amoroso. Porque se trata más de un padre que de un hijo. ¿Okay? Te voy a leer esto. Y ahí síganme, ahí arriba o aquí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió su herencia. No muchos, y quiero que sepas, para empezar, esto es una grosería. Totalmente. ¿Ok? No era la costumbre de entonces, no. La herencia no te tocaba hasta que se muriera. ¿Sí? Así que prácticamente le dijo, mira viejo, como tú no vas a estirar la pata, dame todo lo que me toca porque yo ya me voy de aquí. Y se fue. Y dice, no muchos días después, juntando todas sus chivas, el menor se fue lejos a Las Vegas, apartada, y desperdició todos sus bienes en el casino, y con las prostitutas, y con las drogas, y con todo eso. ¿Okay? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, ni ovejas, cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, quería comer la comida de los cochinitos. Pero nadie le daba. O sea, ni ellos le daban. Como que, hasta para allá. Y ni los cochinitos querían compartir con él. Nadie. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores de la casa de mi padre? Y en otras versiones dice, ¿cuántos esclavos de la casa de mi padre? ¿Cuántos empleados de la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Entonces, primero aquí una pausa. Quiero señalarte que el padre no era solamente un buen padre, era un buen jefe. Era un buen jefe. O sea, le iba bien a sus empleados. Y se acordó de eso. Y dijo, yo habiendo ya la regué tremendamente, así que, ¿qué tal que me voy de rodillas a la villa? De regreso de rodillas a casa de mi padre. Oh, ustedes, algunos de ustedes. Y voy de regreso a casa de mi padre y ahí los trabajadores tal vez me dan una chamba y tal vez ahí me va mejor. Entonces lo único que él pensaba hacer ahora era esclavo, ¿sí? Un trabajador, no hijo, ¿verdad? Ese era su plan, pedir perdón
Y como su papá era tan bueno, seguro le iba a dar un trabajo, ¿verdad? Es todo lo que esperaba. Pero después dice, versículo 19, dice, 18 dice, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, ¿ok? O sea, tenía un plan, tenía el discurso ya preparado, papá, esto es lo que le voy a decir, y le voy a decir que no me merezco nada, pero que por favor, ¿ok? Y dice, levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba de lejos, lo vio su padre. Quiere decir que su papá estaba esperándolo todo el tiempo. Su papá estaba esperándolo todo el tiempo, ¿sí? A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque estamos muy lejos, estamos muy apartados, no leemos la Biblia lo suficiente, no oramos lo suficiente y pensamos, no, pues ¿y ahora qué le voy a pedir? Le voy a rogar que me haga un esclavo, ¿no? Y pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Pero así como dice que deja las 99 y va por uno, de la misma manera está siempre esperándote a ti. Y dices, ¿cómo me va a esperar a mí? ¿Y qué hay de todos los demás? Dios es omnipresente, ¿sí? Y siempre tiene los ojos en ti, siempre tiene la mirada fijada en ti. Siempre está listo, ¿sí? Viéndote cuando vas a regresar a casa. Porque es un buen padre. Y este padre es maravilloso. Sabe hablar todos los lenguajes del amor. Todos, los 5. Y mira lo que dice. ¿Sabes por qué te digo esto? Algunos ya estaban, ok, otra. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces los padres o los esposos no hablamos el lenguaje de amor que necesita nuestra familia, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, yo soy bueno con las palabras, debajo del sol, la luna y las estrellas, pero no me pidas que haga nada porque en los actos de servicio no soy bueno. ¿Y qué crees? Que el lenguaje de mi esposa, el lenguaje de amor de mi esposa, es el que menos hablo yo. Entonces tengo una de dos. O le voy a decir, mira mi amor, o te conformas con las palabras y los regalitos y los cariñitos de vez en cuando, porque para los actos de servicio no soy muy bueno, o pues ni modo, ya muelas. ¿Cuántos piensan que ese sería un muy buen matrimonio? ¿Cuántos piensan que yo necesito ajustarme y demostrar mi amor en el lenguaje que, aunque no es tan fácil para mí, es el que le habla a ella? ¿Verdad? ¿Sí? Porque el amor verdadero se ajusta. El amor verdadero se ajusta para hablar el lenguaje que ella habla. Entonces me encanta porque el padre, y esto, siendo un padre, les digo esto porque siendo un padre o una madre, necesitas aprender a hablar el lenguaje de todos tus hijos, ¿verdad? Déjame decirte algo, solo porque tu papá no sabía abrazar y nunca te abrazó, no significa que está bien que tú no abraces a tus hijos. Mira, muchos hombres dicen esto, y especialmente los que vienen de el machismo, ¿okay? Dicen, mi papá nos abandonó y cuando estaba en casa nos golpeaba. Mis hijos la tienen muy bien porque ni los he abandonado ni los he golpeado. Así que no sé por qué yo tengo que andar abrazándolos y haciéndoles cariñitos y diciéndoles palabras de ánimo y comprándoles cositas no sé por qué tengo que hacer todas esas cosas, ¿verdad? Te voy a decir por qué. Porque tu estándar no es como el estándar de Dios. Y aunque el estándar en el que creciste estaba en el sótano, el estándar que tú tienes en tu hogar no se acerca o no está donde está el estándar de Dios. Entonces, solo porque mis hijos la tienen mejor de lo que yo la tuve, no significa que está bien. No significa que es el estándar de Dios.
Entonces tengo que aprender, pero es que yo no soy de los que hacen cariñitos y abrazos. Déjame decirte algo, si tú no les das cariñitos a tus hijas, lo van a buscar de alguien más. Si tú no le das palabras a tus hijas y a tus hijos y les dices lo maravilloso que son, lo van a ir a buscar en otro lado. Necesitamos levantar el estándar y hablar los lenguajes de amor que hablan a nuestros hijos. ¿Sí? Creo que ofendí a algunos. No se preocupen, antes de que terminemos tendremos el 100%. Habré ofendido a todos. La verdad no peca. Dice el Salmo, ¿qué? No, no es cierto. Estas son las cosas que nos hacen crecer, estas son las cosas que nos hacen ir a casa, ¿sí? Y abrazar a nuestros hijos y que nuestros hijas digan, y órale, ¿y tú qué pasó? ¿Qué onda? ¿Sí? Digas, sí, este es el nuevo yo, acostúmbrate. ¿Sí? Voy a ser cariñoso. ¿Sí? Solo porque mi papá no fue cariñoso conmigo no significa que yo no voy a ser cariñoso contigo. Hoy aprendí algo en la iglesia. Crecí. Amén. Ok. Entonces, el padre, este padre me encanta porque ahí tiene todos los lenguajes del amor. Casi todos aquí. Dice, cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? Perfecto. Y el hijo le empezó a decir su choro, ¿verdad? Así, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un esclavo. Y pum, lo interrumpe el padre y le dice, pero el padre dijo a sus siervos, o sea, ni siquiera como que dijo, ok, ya, qué bueno que estás en casa, ¿sí? Y el padre le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido, y de hecho habla de su propia túnica, ¿sí? Y vestidlo, y ponerle un anillo en su mano, porque es el anillo que habla de identidad, ¿sí? O sea que no le dijo, tráiganle su uniforme de siervo y su etiqueta que dice Juan aquí, para que se vaya a empezar a trabajar. Empiezas hoy, mijo. No, ¿verdad? Dijo, tráiganle mi traje, mi túnica, y tráiganle su anillo, porque el anillo habla de identidad, y dice, eres hijo, no esclavo. Y quiero decirte algo, mucha gente viene al reino de Dios y vive como esclavo adentro de la casa. Mucha gente continúa viviendo como un pobre siervo pecador salvo por gracia. Y no han entrado en la verdad más alta que esa, que es eres hijo y eres hija de Dios. Y te voy a decir algo, los beneficios de hijo y de hija no son los mismos de un siervo. Oh, pero yo sirvo al Señor con todo mi corazón. Qué bueno, pero también eres hijo. Y si no aprendes a ser hijo, hija, no vas a recibir los beneficios que vienen de ser hijo o hija. Porque el hijo o hija puede entrar a la oficina o al cuarto de papá cuando quiera, pero el esclavo no. Tiene horarios y tiene límites. Y por eso es que mucha gente no se puede relacionar con Padre Dios y lo ven tan lejos, porque solamente son siervos, son esclavos, de lejos. Les toca hasta arriba en el estadio, ¿sí? En la zona más barata del Estadio Azteca, donde nada más ves puntitos moverse así y de repente. Y así ven a Dios de lejos. Y le puso calzado en sus pies. Y dijo, y traed el trompo de pastor. Y comamos tacos de pastor. Hizo traer el becerro gordo para hacer fiesta. Dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, comenzaron a celebrar. Di conmigo, celebrar. ¿Qué celebraron? Celebraron la victoria de otro, ¿verdad? Celebraron que el hijo estaba con los cerdos y fue promovido de regreso a su lugar de hijo. Celebraban que le habían dado el anillo, que le habían dado el perdón, que ni siquiera le pidieron la historia completa, ni le hicieron arrodillarse, ni golpear. No. Eres hijo, estás en casa, es lo único que me importa. ¿Sí? Porque es un buen padre. Pero quiero que veas esto, porque el problema es que muchos viven en casa como esclavos y se pierden de la bendición. Porque dice que
el hermano mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Imagino que oyó las cumbias y oyó que todos estaban ahí, vio las luces. Dijo, ¿qué está pasando? Hay una fiesta en mi casa. Y el siervo le preguntó, ¿qué es aquello? Y dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces salió el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y escucha el lenguaje del hijo mayor. Le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, ¿okay? En otras versiones amplificadas dicen, te sirvo como esclavo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El lenguaje de ese hijo mayor no es un lenguaje de hijo, es un lenguaje de siervo. Y la razón por la que el siervo no ha disfrutado del becerro gordo es porque se ve como siervo y no como hijo. Y si tú solamente te ves como siervo, nunca vas a recibir lo que un hijo recibe. Jesús vino a presentarnos al Padre y dijo, este es su Padre Celestial. El Padre abrió los cielos 2 veces durante la vida de Jesús y en voz audible dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es la misma palabra que Él habla sobre ti y sobre cada uno de ustedes. Este es mi hijo, esta es mi hija en quien tengo complacencia. No mi siervo, no mi esclavo. Tú eres hijo, hija de papá. Y tu padre es el creador del universo, el rey de reyes, ¿sí? El todopoderoso. Es tu papá. Así que cuando tú actúas como esclavo, como siervo, estás actuando como un huérfano. Esta es mi última escritura porque sé que el tiempo apremia, pero quiero que vengas conmigo a Romanos. Capítulo 8 y versículo 15. Romanos 8:15. Lo que nos está hablando aquí, dice, quiero recalcarte algo. En 1 Timoteo 1:7, Dios mío, acabo de perder la memoria ahí. Creo que es 1:7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Que nos dice de qué no nos dio espíritu, ¿ok? Y nos dice de qué sí nos dio espíritu. ¿Okay? Y la misma manera aquí en este versículo nos está diciendo que no nos dio un cierto espíritu, sino que nos dio un cierto otro espíritu. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos saber lo que no nos dio Dios para rechazarlo y no solamente recibir lo que sí nos dio Dios. Entonces dice aquí en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud o de orfandad, dice en otra versión, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, di conmigo adopción, por el cual clamamos Abba Padre, o Padre amado, Padre cercano. ¿Qué quiere decir esto, familia? Jesús vino a arreglar el problema de la orfandad. Y es el problema que tenemos ahorita por todo el mundo, ¿sí? Es la orfandad. Y cuando Él vino, nos vino a presentar al Padre y nos dijo, miren, aquí está. Ustedes necesitan recibir el espíritu de adopción. Y déjame decirte algo. Tal vez tú has encontrado a Dios como tu Salvador o como tu sanador. Pero si nunca lo has encontrado como tu Padre, necesitas recibir el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es cuando tú lo recibes y sientes que la distancia de estar hasta arriba en el estadio se cierra hasta estar cara a cara con Él. ¿Sí? Porque el espíritu de adopción dentro de nosotros es el que nos hace clamar Abba, Padre, Padre amado. No Jehová lejano, Dios lejano, como era en el Antiguo Testamento. Qué miedo, no nos vaya a caer un rayo. No, ese Dios no. Sino Jehová, nuestro Padre,
Padre amado y Padre cercano. Y el problema es que muchos han escuchado este mensaje, pero lo igualan a la relación que tuvieron con su padre terrenal. Porque si tu experiencia de un padre terrenal no fue buena, cuando alguien viene y te dice, Dios quiere ser tu padre, dices, ¿o sea que está enojado? ¿O sea que me va a abandonar? ¿O sea que me va a regañar? ¿O sea que me va a castigar? Nuestra relación con nuestros padres terrenales ciertamente afecta nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Como ves a uno, probablemente ves al otro. Por eso necesitamos recibir un espíritu de adopción. Porque a través de ese espíritu de adopción, ¿sí?, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando recibimos el espíritu de adopción, tenemos una nueva experiencia con nuestro Padre. ¿Sí me entiendes? Tu experiencia antigua con el Padre estaba basada en lo que tú conocías de un Padre terrenal. Pero cuando tú recibes el espíritu de adopción, conoces al Padre de una manera que nunca lo habías conocido antes, cercana, de manera que puedes decir, Padre amado, papito lindo, mi querido papá. Y para muchos es difícil siquiera pensarlo o decirlo, porque tu experiencia de Padre terrenal te arruinó eso. Y la otra cara de la moneda es que si tú tienes hijos, la experiencia que ellos tienen contigo va a afectar la manera en la que ellos se relacionan con el Padre Celestial. No quiero poner presión sobre ti, pero por eso es que nuestros propios hijos necesitan recibir el espíritu de adopción de Dios. Porque haya sido malo, peor, ausente o muy bueno tu padre, nunca es como el Padre Celestial. Entonces necesitas recibir el espíritu de adopción de Papá Celestial para poder tener esa relación. Y la cosa es que si no lo hacemos, no podemos ser buenos padres a nuestros hijos o a los hijos espirituales discípulos que Dios manda.